Bienvenidos a todas y a todos a Psicología Hablante, el programa de radio que aterriza la psicología y traduce conceptos aparentemente complejos en un lenguaje más ameno. Soy Álvaro Mora Pereira, licenciado en Psicología, psicoanalista, profesor universitario y creador y locutor de este programa. Para esta nueva emisión, que vamos a abordar una temática que la verdad es poco conocida en el ámbito de la psicología y divulgado en nuestro ámbito, que es la psicología de la emergencia. Y para hacerlo vamos a tener un invitado genuinamente de lujo. Es al licenciado Diego Núñez, que es licenciado en psicología, doctorando en educación superior de la UAI, especializado en psicología de la emergencia, manejo del estrés, intervención con víctimas directas e indirectas por Swiss Institute of Psychotrauma, presidente de la Federación Internacional de Psicología de Emergencias, presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, del capítulo de Psicología de la Emergencia, Resolución de Conflictos e Intervenciones con Víctimas en Emergencias, Urgencias, Desastres y Catástrofes, y director de una diversidad de carreras de posgrado que lamentablemente, si estuviera diciendo todo el CV, estaríamos pasando muchísimo tiempo porque genuinamente es un invitado que amerita todo el reconocimiento del mundo. Bienvenido, Diego. Es un placer tenerte en nuestro programa. Gracias, Álvaro, a vos muchas gracias y el placer es mío, ¿sí? Siempre es mío. Muchísimas gracias. Y bueno, para empezar a adentrarnos en esta temática, ¿podrías explicarnos brevemente qué se entiende por emergencia? Emergencia, contextos de emergencia, es un concepto muy puntual, pero muy amplio para lo que es nuestro trabajo, ¿no? La emergencia sobre todo tiene que ver con lo que sucede repentinamente y que requiere una respuesta rápida, ¿sí? En esa situación para evitar males mayores y para evitar, obviamente, que se corra riesgo en las vidas, ¿no? Pasa por ese contexto. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que sería una emergencia, una urgencia, una catástrofe, desastre, que es terminología propia del ámbito, pero que a veces uno, como personas, tendemos a confundirlas o a pensar que son los mismos términos? Está muy buena esta pregunta, porque no es lo mismo, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Mirá, y la urgencia, a diferencia de la emergencia, ¿sí? Requiere también una inmediata intervención, pero digamos que no hay tanto riesgo inmediato como en la emergencia, ¿sí? No hay un riesgo de vida inmediato y justamente eso es lo que lleva a ser una urgencia. Dentro de la emergencia, de la urgencia y también de lo que son los desastres y las catástrofes, en lo que es el trabajo puntual del psicólogo, la psicóloga de emergencia, utilizamos mucho el triage psicológico, ¿sí? Justamente que es la clasificación de la situación en la salud mental de esa persona ante el evento para justamente evaluar ¿sí? El nivel de intervención que vamos a realizar. Y si sumamos esto a lo que es el desastre y la catástrofe que nombrás, ya digamos con lo que es el desastre, estamos en el entorno y en el contexto de que pueden ser generados por los humanos o también de origen natural, como podría ser un terremoto, supongamos, o generado por los humanos, podría ser un derrame de líquidos inflamables que afecte el ecosistema, que posteriormente genere un incendio a gran escala. Viste que en estos últimos años tuvimos, incluso este año, en nuestro país, Argentina, Claro. varios incendios en la provincia de San Luis, Córdoba, bueno, en el sur, que han durado semanas, ¿sí? Y muchos de estos fueron generados por personas, lamentablemente. Y a diferencia de la catástrofe, el desastre y la catástrofe es un evento que se genera, pero que requiere también de un trabajo más profundo, porque afecta a las comunidades y regiones de manera plena y se extiende en el tiempo. Que también, por ejemplo, hemos visto este año y el año pasado
a gran escala los terremotos a nivel mundial, ¿sí? Que se han generado y que han requerido una intervención no solamente desde la psicología de la emergencia, sino de lo que es la asistencia humanitaria, que también toca la psicología de la emergencia, y de organismos internacionales de desastres y emergencias a nivel global, justamente. Y mira, si me lo permitís, ahora me viene a la mente, eh, voy a ser autorreferencial y me disculpo por esto. En el No, año por favor. 2023, en el año 2023 trabajando a nivel nacional en Argentina para lo que es la Secretaría de Gestión del Riesgo, ¿sí? Eh, Descubrimos que nunca hubo un manual o una guía, ¿sí? Claro. Para intervenir en lo que es el apoyo emocional, la salud mental en emergencias y desastres, y junto a Florencia Rosa Caffarelli, que es, a mi entender, la mejor especialista mujer, ¿sí? En Argentina, en el área, psicóloga también del ámbito de guardaparques de Argentina, ella es bombero también. Generamos, ¿sí? Investigamos y generamos lo que fue la primer guía, el primer manual para trabajar en aspectos inmediatos, en lo que es no solamente emergencias, sino desastres, protección del personal interviniente, manejo del estrés, acompañar en el duelo a las víctimas, trabajar la comunicación en situaciones de emergencia, que nos llamó mucho la atención en ese momento, ¿sí? La secretaria a nivel nacional en el área esa era la doctora Silvia Larrufa, y nos llamó mucho a los tres la atención de que no se hubiera trabajado específicamente en eso, siendo que es algo que convoca muchísimo en estas Absolutamente. situaciones, ¿sí? Pero bueno, lo pudimos generar y al día de hoy es el único antecedente que hay al respecto. Y justamente vos fuiste acá brindando lo que es el área de salud mental. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál es el rol del psicólogo en estos escenarios? Mirá, es otra pregunta amplia que me gusta. Eh, Hay diferentes áreas de intervención, ¿sí? Para el psicólogo, la psicóloga de emergencia. Lo que sí cabe aclarar que no son todas iguales, ¿sí? Claro, Y obviamente la preparación también es diferente para cada área. Generalmente se habla de intervenciones psicosociales, ¿sí? Que se realizan desde el área salud. Esas intervenciones no implican para nada que trabaje dentro del lugar del evento, de los hechos, ¿sí? Esto vale mucho la pena recalcarlo para que no haya confusión. Quienes trabajamos dentro del área de los eventos, en el ground zero o la zona cero, que denominamos, se denomina así, somos los psicólogos de emergencia, ¿sí? Que pertenecemos eh, a los equipos de emergencia del Estado, ya sea el Estado nacional, puede ser el Estado provincial e incluso el Estado comunal, municipal, ¿sí? Porque eso también implica una formación específica, un entrenamiento específico. Si esto, cuando hablo de absolutamente. entrenamiento específico, estamos hablando de entrenamientos en el trabajo en emergencias, de entrenamiento físico, obviamente, de entrenamiento técnico, más allá de lo que es lo específico de la salud mental, porque vos estás trabajando dentro de un equipo, ¿sí? En ese equipo hay diferentes profesionales y diferentes roles. En mi caso particular, en nuestro país, yo dentro de lo que es el Ministerio de Seguridad, ¿sí? Trabajo, ¿no? Y coordino lo que es un equipo denominado NAIPER, ¿sí? Que es un equipo de negociación, ¿sí? Negociación en emergencias, intervención preventiva en intentos de suicidio, ¿m? Y también desde la psicología de la emergencia,
¿sí? Que en el país es el primero. Igualmente en este aspecto no puedo nombrar mucho puntualmente porque como es parte de un trabajo del Estado no se me permite, pero sí hasta acá. Eh, Junto a este equipo, por ejemplo, si intervenimos en Bahía Blanca, ¿sí? En lo que fue el Claro. último desastre en Bahía Blanca, particularmente estuve trabajando todo ese tiempo junto a los padres de las niñas desaparecidas, ¿sí? Lo hicimos junto a otra compañera del equipo, colega, también especializada. Eh, por fuera de ese trabajo, también de lo que fue ese trabajo puntualmente, también tenemos otro tipo de trabajos en el antes y en el después, ¿sí? Y nombro trabajos en plural porque nuestra formación aplica para el trabajo en el antes, en el durante y en el después. Y no es solamente con las víctimas, ¿sí? En este caso eran el papá, la mamá, la familia, la comunidad, sino también esto incluye a los equipos que intervienen, ¿m? Los diferentes equipos de bomberos, rescatistas, personal de seguridad, ¿sí? Eh, eh, Equipos de emergencia militares, voluntarios, también, ya sea de la rama de bomberos voluntarios o de equipos de rescate voluntarios, bueno, en fin, todo. O sea, es un trabajo muy amplio, muy universal, pero siempre articulado, ¿sí? Dentro de lo que es un COE, Centro de Operaciones de Emergencia. Los COE están coordinados por una autoridad y esa autoridad en trabajo articulado con los jefes y las jefas de las diferentes áreas que intervienen, ¿sí? Van observando qué necesidades atender de manera inmediata. Este es el trabajo justamente en emergencia, que nombraba la definición al comienzo, y de esa manera se va avanzando en el evento, ¿sí? Por eso, remarco, es necesario conocer cuáles son las implicancias del psicólogo o psicóloga de emergencias para comprender cómo se trabaja, poder trabajar en equipo, ¿sí? Y comprender en qué área específicamente. Porque no se puede trabajar únicamente desde la buena voluntad, Por ¿sí? supuesto. Más allá que la buena voluntad es muy buena, en casos específicos, esa buena voluntad termina siendo un obstáculo para los equipos que estamos trabajando, que tenemos un Claro. entrenamiento específico para acudir, intervenir y resolver en el mejor de los casos diferentes situaciones y eventos. Y hablando acerca de esto, de las intervenciones, de que las intervenciones también se dan antes, durante y después del evento, ¿cuáles serían las principales funciones del psicólogo en situaciones de emergencia, desastres? Bueno, en nuestro caso particular, ¿sí? En el psicólogo de emergencias, la psicóloga de emergencias es acompañar a esa víctima, ¿sí? O acompañar a las víctimas para que puedan tomar contacto con la situación, con el hecho, con el evento. ¿M? Y una vez que tomen contacto, mediante diferentes técnicas que utilizamos, la psicología de la emergencia se basa mayoritariamente en técnicas específicas para aplicar junto a personas o grupos de personas en determinadas instancias, situaciones y eventos, ¿sí? Acompañar a la persona aplicando esas técnicas para que después esa persona pueda continuar con su camino en la vida. O sea, todo esto que te resumo en estas poquitas palabras es un trabajo muy profundo que se realiza porque utilizamos técnicas para evitar la disociación, que suele suceder muchísimo, técnicas para manejo del estrés, técnicas para diferentes tipos de comunicación, técnicas para improvisar muchas veces, ¿sí? Porque hay veces que no te alcanza la técnica ni el material, porque, a ver, la vida avanza, todo avanza en la vida y las emergencias también
evolucionan, por ponerle una palabra amigable, ¿sí? Entonces, sobre la marcha, si me permitís esta palabra un poco vulgar, sobre la marcha, Por favor. vamos conociendo, ¿sí? Nuevos agujeros negros que tenemos que comenzar a atender. Y eso forma base de un proceso de investigación. Se investiga, yo te diría que se investiga casi nada. ¿Cómo sería eso? No es, no es poco lo que estoy diciendo. En nuestra No, claro. especialidad se investiga casi nada en español, ¿sí? Mm, Eh, Acá vuelvo a ser autorreferencial porque es material que tengo editado en los libros. Somos algunos que investigamos, ¿m? Dadas las diferentes situaciones que se van generando. Y acá tenemos que estar muy atentos porque estamos tomando información, mucha de ella ya traducida al español, pero es información que tiene 20 años, más de claro. 25 años, más de 30 años, que está totalmente desactualizada, que nadie volvió, ¿sí? Nadie volvió a revisar, sabiendo que lo que es la evidencia científica a los 4 años caduca, o sea, cada 4 años tendríamos que estar revisando ciertos aspectos. Claro. Siempre en el contexto de la emergencia, me refiero, ¿sí? Entonces, esto es un llamado de atención para quienes trabajamos en emergencias de la salud mental, primero, para profundizar más en lo que son las investigaciones. Ujú. Segundo, comenzar a reconocer, ¿sí? Porque esto va a ayudar mucho, comenzar a reconocer que tenemos casi 30 años de atraso en técnicas que se están implementando, que, a ver, no van a generar malestar esas técnicas, porque no son invasivas, ¿sí? Pero hay muchísimas más, luego de 25 o 30 años, que se están utilizando a nivel global. Entonces, ahí sí tenemos que hacer un mea culpa y es a nivel Latinoamérica, te diría prácticamente. ¿Mm? No digo Hispanoamérica porque España comenzó a avanzar en esto ya desde hace un tiempo, pero masivamente en Latinoamérica no. En algunos países estamos avanzando en esto. Y también esto va repercutiendo positivamente, ¿sí? Pero bueno, Claro. hay que hacer muchísimo más todavía. Y lo otro es que hay que manejar más idiomas. Sí. Primero, por este aspecto, ¿sí? Para poder acceder a las últimas investigaciones a nivel global, que mayoritariamente están en inglés, en francés, ¿sí? Hay muchas muy interesantes en hebreo, y en estos últimos años hay muchas muy interesantes en portugués, ¿m? Que fueron generadas en Brasil. Y te diría que el 0,002 en español, actualizadas generadas en los últimos 5 años, digamos. Entonces, ese es un aspecto muy importante y también a tener en cuenta porque puntualmente en Argentina tenemos mucho turismo internacional. Entonces, Absolutamente. tenemos que estar muy al día en eso, ¿sí? Es algo que no está sucediendo. Y acá Claro. sí me voy a referir a nuestro país. Y tiene que comenzar a suceder. Y dentro de esto, acerca de las investigaciones, el trabajo que se hace, vos fuiste mencionando el tema del trabajo a través de técnicas para las víctimas, pero también para las personas que están en primera línea, es decir, los bomberos, los voluntarios. ¿Cómo sería ese trabajo? ¿Cómo se abordaría una víctima, por ejemplo, directa de un evento de emergencia o de catástrofe? Si esa víctima directa es personal interviniente, esa sería un bombero, por ejemplo, un rescatista. Por ejemplo. Mira, hay protocolos, ¿sí? En nuestro caso, en lo que es, que nombraba al comienzo al equipo al que pertenezco, tenemos protocolos, ¿sí? Ya muy, muy afianzados, en que el mismo personal, que son hombres y mujeres, muy jóvenes, por cierto, ¿sí? Porque para estas tareas también se requiere
mucho entrenamiento, el entrenamiento también va de acuerdo a las edades, lo Claro, físico también a medida que pasa el tiempo requiere un entrenamiento específico, o sea, hay mucho, hay mucho de por medio. Entonces, saben, de acuerdo a las intervenciones que realizan, que posteriormente va a haber un trabajo grupal o individual preventivo, ¿sí? Sobre preventivo. todo que es manejo del estrés, ¿sí? Reorganización emocional, quizás un paso más allá, si hace falta, trabajamos el reordenamiento emocional y lo hacemos mediante técnicas. Durante mucho tiempo se trabajó y aún se sigue trabajando con técnicas preventivas de manejo del estrés muy buenas, pero que fueron generadas posterior a la Segunda Guerra Mundial Claro, o en lo que fue en la década del 60 y del 70 del siglo pasado, que son muy buenas, pero no fueron pensadas ni generadas para nuestro cross cultural, claro. refiriéndome a los latinoamericanos, ¿sí? Sino que tienen un contexto sajón, ¿sí? Eh, por sobre todo. Y es muy importante, por eso nombraba hoy lo que se investiga casi nada. Una de las técnicas que investigué es la técnica de CAVI, Círculo Activo Vital Integrador, que tiene el cross cultural nuestro. Y Ok. es preventiva, muy fácil de aplicar y que se trabajó con ella muchísimo en la época de pandemia, en diferentes regiones, de Argentina y de otros países, ¿sí? Y ahí se vio la evolución de la técnica, también aplicada junto a las otras técnicas, ¿sí? El diffusing, el debriefing y otras más, pero que hay que comenzar a revisar nuevamente, ¿sí? Porque tenemos que generar recursos propios con nuestro cross cultural, con nuestros contextos, que apliquen de manera, no te digo inmediata, pero al menos en el menor tiempo posible, positivamente para el personal de emergencias, ya sea en lo individual o en lo grupal. ¿Sí? Yo hago mucho hincapié en esto, o sea, tengo mis Claro, dos áreas, el área operativa, que es el trabajo en campo, y el área académica, obviamente. Por eso lo que hablábamos hoy antes de comenzar la entrevista, la importancia de ir generando, bueno, cursos, diplomaturas, maestrías, etcétera, etcétera, ¿sí? Para poner en juego todo esto también. absolutamente. Y hablando de lo preventivo, cuando vos hablas de lo preventivo, hace referencia a técnicas que buscan preparar a los profesionales que van a ir a la emergencia para prepararlos o en qué sentido usas preventivo. Mira, lo preventivo tiene que ver justamente con que conozcan técnicas, incluso que puedan autoaplicarse, ¿sí? Ante Ok, tal situación de mucha tensión, yo conozco que tengo el entrenamiento, sé que voy a poder resolver perfectamente la situación, voy a trabajar muy bien junto a la víctima o las víctimas, ¿sí? En equipo, siempre hacemos hincapié que se trabaja en equipo. Acá nadie es Superman y acá nadie es la Mujer Maravilla, ¿sí? Es lo primero que tenemos que comprender. Esto se logra en equipo, pero advierto que esas situaciones me generan un nivel de tensión que no me imposibilita en el trabajo, pero ante lo cual tengo que estar atento. claro. Entonces, como lo advierto, ¿sí? Estoy hablando como si fuera un rescatista, un bombero o un personal de Ujú. seguridad. Como lo advierto, yo conozco, porque me formé, me entrenaron en diferentes técnicas preventivas, de reorganización emocional, por ejemplo, puedo autoaplicarme en 5 minutos esta técnica para bajar justamente mi nivel de estrés ante tamaña tensión generada. Entonces, yo me estoy cuidando para cuidar. Y yo siempre le hago a los estudiantes esta pregunta, ¿no? Es una pregunta capciosa porque es una pregunta que se las doy para que piensen. Si yo no me cuido, ¿qué le estoy brindando a la otra persona?
sea, yo sé que intervengo técnicamente muy bien y voy a resolver la situación muy bien, con éxito. La voy a rescatar a la persona, perfecto. Pero desde lo emocional, desde la salud Claro. mental, desde la empatía con la víctima, o las víctimas, o personas damnificadas, como me gusta denominarlas a mí. Si yo no me cuido, ¿qué le voy a estar brindando? Es más, quizás ¿Y le a qué esté costo? brindando, ¿cómo? ¿Y a qué costo personal también? Exactamente, a eso iba. Quizás le esté brindando el último rezago de bienestar propio a la persona y me estoy quedando vacío de ese bienestar que lo necesito, porque una Claro. vez que realizo la intervención tengo una vida y tengo que seguir con mi vida y tengo que estar bien escribiendo el libro de mi vida. ¿Me explico? Entonces, pasa todo por un trabajo muy consciente desde ese lugar, ¿sí? Claro, y esto también visibiliza la importancia de cuidar al cuidador en este sentido, de poder, en ese sentido estás usando el término de prevención para poder ayudar a estos profesionales a que la situación no se vuelva en algo traumático y poder manejar la situación de la mejor manera posible teniendo las herramientas previas para poder lidiar con la situación y no ser una víctima más de o una persona damnificada, como mencionaste anteriormente, del evento. Mirá, víctimas quienes intervenimos vamos a ser siempre. De manera directa o indirecta, al estar en el lugar del hecho, estamos absorbiendo, Claro. ¿sí? Todo lo que sucede ahí, por medio de las emociones. Se ponen en juego todas las emociones ahí. Uh-huh. Hasta te podría decir que cada situación de emergencia tiene olores específicos. Hasta ese nivel te podría decir. Claro. Eh, lo cual, con un entrenamiento específico, un entrenamiento incluso específico en psicología de la emergencia para el autocuidado, lo cual no tendría que imposibilitarme, ¿sí? Pero somos víctimas de manera directa o indirecta porque vamos a llevar ese fantasmita blanco encima, el estrés propio, el estrés ajeno, porque las intervenciones ponen en juego todo eso. Ahora, sí hay que tener en cuenta que el personal que interviene posteriormente siempre va a poner en juego sus reacciones, siempre va a haber reacciones de diferentes tipos, ¿sí? Y es totalmente natural que eso suceda y esperable. Ahora, como yo siempre les digo, si esas reacciones duran más de 5 días, ya digamos, no estamos dentro de lo esperable, porque son muchos días, quizás que nuestra tensión se mantiene elevada después del evento, del hecho, ¿sí? Ahí es donde entra en juego, ¿sí? Desde un lugar preventivo, pero quizás con una mirada más clínica, Claro. el psicólogo de emergencias, ¿sí? E incluso si eso sucede a lo largo de más de 5 días, más de 7 días, ya digamos entramos en un proceso de estrés agudo que puede derivar en un estrés postraumático, ¿sí? Claro. Porque las cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Ahí ya estaríamos en un aspecto clínico, ¿sí? De trabajo clínico desde la salud mental en emergencias, desde la psicología en emergencia, y ahí ya tendríamos que comenzar a observar la situación de otra manera, ¿sí? Este, desde lo que es la emergencia, pero con un ojo clínico, no con un ojo preventivo ya. Porque Claro. sucede, y esto sucede en todos lados, ¿eh? En todos los países sucede que muchas veces hombres y mujeres muy jóvenes, como te decía hoy, no identifican, se sienten mal, pero no identifican que podría ser este estrés postraumático. O lo que es peor, pasado varios meses, un desnos, un estrés postraumático cronificado en el tiempo. Y Claro. lo toleran como si hubiera que tolerarlo, como si eso fuera parte de la actividad, del trabajo, y es así. Y no es así.
Entonces eso también hay que enseñarlo, cómo identificar, ¿sí? Desde claro, aspectos muy puntuales, los diferentes niveles de estrés, que eso hoy en día se realiza por medio de pulsaciones. ¿No? Yo justamente lo estoy estudiando eso, ya hay estudios previos, es por medio de pulsaciones, porque tenemos que enseñar maneras prácticas que podamos autoaplicarnos, ¿sí? Para identificar. Porque tenemos que tener en cuenta que por más que los entrenemos en psicología de la emergencia, no son profesionales de la salud mental. claro, ¿Sí? Son especialistas en rescate, buzos tácticos, soldados de la ONU, ¿sí? Que trabajan en lo claro, que es medicina táctica, etcétera, etcétera. Pero no son profesionales de la salud mental. Entonces, el trabajo tiene que ser muy riguroso, enseñarles puntualmente a la gente que trabaja en la zona cero, que es la zona de impacto del evento, identificar las reacciones, ¿sí? Y no confundirnos con las diferentes zonas de intervención. Esto ya hablando como psicólogos de emergencia, como decía al comienzo. Una cosa es trabajar desde el área salud, desde lo psicosocial, que está perfecto y tiene que ser así, pero no confundir con que se puede trabajar dentro de las otras áreas o anillos, porque ellas son de, de exposición, zonas de exposición corporal, ¿sí? Zonas donde trabajamos con cuerpos muchas veces, ¿sí? A personas fallecidas me refiero, y también distintos tipos de situaciones. No es lo mismo trabajar en un conflicto bélico claro, que claro, trabajar en un desastre o trabajar en una emergencia, en un choque múltiple, ¿sí? Entonces, por eso hay que hacer mucho hincapié en esto, en nuestro país y en todos los países de la región, ¿sí? Hay que formarse muy bien. Acá se confunde mucho con que hablar de primeros auxilios psicológicos es hablar de psicología de la emergencia, y no es así. claro, Yo te diría que es el 5% eso de lo que es la psicología de la emergencia, ¿sí? claro. Y me encantaría hacerte mil millones de preguntas más, pero me voy a Hacelas. enfocar. Yo no tengo problema. Eh, Ahí fuimos abordando más lo que tiene que ver justamente con el cuidado del cuidador. ¿Cómo sería el trabajo, las técnicas vos fuiste nombrando, por ejemplo, estrés postraumático, estrés agudo, que son aspectos más clínicos e individuales en todo caso? ¿Cómo se trabajarían esta psicopatología en víctimas de un evento? Las trabajamos preventivamente, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es desde la psicología de la emergencia, el primer paso es trabajar preventivamente. Siempre estamos trabajando con el estrés y la disociación, que van juntas, pero son totalmente diferentes, ¿sí? Ok, Por eso es necesario el pleno conocimiento de lo que estamos haciendo para poder diferenciarlas, porque generalmente se confunden, ¿sí? El estrés, la disociación, y no son para nada iguales, mucho más en el lugar del evento, a ver, porque el evento no es hubo un choque y hay personas heridas y fallecidas, y ese es el evento sigue, puede durar días. Ahora, nuestra intervención tiene que tener un comienzo y un final concreto, eso sí. Eso es algo que también se enseña, se aprende y se hace hincapié constantemente. ¿Sí? Tiene que tener un comienzo y un final, un cierre concreto, porque luego de eso, mira, me pasó con lo de Bahía, volvimos de Bahía y sucedió yo no recuerdo la localidad, me sale Alvarado, pero no es Alvarado, bueno, una localidad en el interior de la provincia de Buenos Aires que también hubo un hecho, una camioneta. Hubo muchas lluvias en ese tiempo, los canales de campos desbordados, la camioneta llena de gente cayó al agua y fallecieron todos. O sea, no hubo tiempo de sacudirse, digamos. Salimos de claro, una, entramos en otra. O cuando a mí me tocó coordinar lo que fue la repatriación de casi 1.500 personas desde la Franja de Gaza a Argentina, ¿sí? Coordinar desde sí, la salud mental. Bueno, y en ese momento obviamente no es un trabajo que hice solo desde la Asociación Argentina de Salud Mental,
y junto a Florencia Rosa Caffarelli armamos un equipo, ¿sí? Si bien no eran especialistas en psicología de la emergencia, porque no los hay, ¿sí? Eran personas que trabajaban en altas situaciones de riesgo, o sea, profesionales de la salud mental que trabajaban en situaciones de alto riesgo. Y ahí, en ese entorno, ¿sí? Bélico, de terrorismo, tuvimos que trabajar con diferentes técnicas en 3 diferentes idiomas: español, inglés y hebreo, Claro, haciendo puente continuamente, en este caso con la doctora Nira Kaplansky, que siempre la nombro, y te voy a comentar el motivo. Es una de las 2 más importantes profesionales a nivel mundial en lo que es salud mental en emergencias y víctimas en diferentes situaciones como bélicas, terrorismo y demás. Y es nacida en Argentina ella. Vivió toda su infancia y adolescencia en Argentina, ¿sí? Ella vive en Israel ahora. Pero tenemos a una de las 2 personas a nivel mundial más importantes y ni siquiera sabemos que es argentina. Pero claro. siempre hay que rescatar esto, ¿sí? Un orgullo nacional, como diríamos. Totalmente, totalmente. Y hay muchas personas más, pero no vamos a entrar ahora en eso porque si decimos que el negociador de la guerra en Kuwait Claro. es argentino, sí, es argentino. Wow, Y él lo sabía, y estamos hablando de Irán, Irak, Kuwait, que hoy en día también está todo muy, muy candente eso, ¿sí? claro, Entonces, desde ahí trabajamos con diferentes tipos de técnicas. Siempre recalco esto: no invasivas, preventivas. ¿Por qué recalco no invasivas? Porque hay técnicas que las pueden aplicar el propio bombero, la propia rescatista, sin ser, perdón, profesional de la salud mental. Esas personas bien entrenadas en técnicas preventivas, valga la redundancia, preventivamente las pueden aplicar como un primer paliativo hasta la llegada de los especialistas, ¿sí? Pero igual me fui un poco de la pregunta. ¿Cuál era? Te no pido pasó disculpas. nada, me pareció una muy buena dirección. No, era más Ah, que nada es el trabajo o las técnicas que se emplean en víctimas ahí está. de un evento, de una catástrofe. Bueno, te ponía el caso de las personas que repatriamos desde Franja de Gaza vía Roma y de Roma a Buenos Aires. Fue así: Franja de Gaza a Roma, con los vuelos militares, esos 2 Claro, Boeing del Hércules militar, que fueron desde Argentina, y desde Roma a Buenos Aires en los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas, que fuimos el único país, ¿sí? Con línea aérea propia que destinó vuelos especiales. Los demás wow, volvían en vuelos turistas, claro, nosotros no. Y ahí utilizamos diferentes tipos de técnicas de reorganización emocional, ¿sí? Técnicas de reorganización emocional son estas preventivas, pero como la palabra lo dice, es para reorganizar, acompañar a la persona que tome contacto, como te comentaba hoy, con la situación, y pueda abordar esa situación, ¿sí? Y acompañarlo desde nuestro lugar, acompañarlas, y ellos en compañía, ¿sí? Atravesarla. Diferente sería si fueran de reordenamiento emocional. Las técnicas de reordenamiento emocional las utilizamos cuando el psicólogo de emergencias o la psicóloga de emergencias observa que ya puede haber implicancias en un riesgo en la salud mental. Entonces voy a escanear, voy a comenzar a escanear con esas técnicas. Ahí aplicaría, por ejemplo, un debriefing, porque acá lo que yo observo es que se enseñan todas las técnicas como si fueran lo mismo, y no son lo mismo, para nada. absolutamente. Y esto sucede mucho con el diffusing y el debriefing. Yo en lo particular el debriefing únicamente lo enseño a profesionales de la salud mental, porque la finalidad por protocolo es escanear la posibilidad, ¿sí? De que hubiera algún tipo de problemática en esa persona.
En cambio, las otras técnicas son de reorganización emocional, por eso las pueden aplicar pares, personal específicamente entrenado para eso. Y lo mismo para el autocuidado de esos equipos, como nombrábamos al comienzo. Si eso, yo por ejemplo lo hago con hormesis. Hormesis es el entrenamiento por goteo de estrés, ¿sí? Que realizamos con el personal. Yo en mi caso particular también formo negociadores, Mm, como vemos en las películas, los negociadores de crisis, claro, de emergencias, y eso se hace por medio de hormesis. Más allá de la formación, en los aspectos psicológicos, se hace entrenamiento, cómo aplicar ese conocimiento. Entonces, a toda esa formación se le agrega un poquito de estrés, ¿sí? Un poquito de tensión, para que el día de mañana, cuando afronten la situación real, ¿sí? Ese nivel de disociación estable, también se lo denomina, ¿sí? Lo puedan manejar sin ningún tipo de problemas. Es básicamente, viste, cuando nos preguntan o nos dicen, la verdad, Diego, yo no sé cómo podés trabajar de lo que trabajás, o no sé cómo te podés dedicar a eso. Claro, y uno dice, no sé, lo hago, sé hacerlo, nací para esto, claro, me entrenaron para esto, no nos preguntamos nosotros. Pero después sí nos hacemos la pregunta y decimos, mirá lo que hice y en qué contexto lo hice. claro. Pero como uno ya está entrenado por medio de hormesis, va y lo resuelve. Por eso es importante, a posteriori, todo el trabajo, ¿sí? Preventivo también para los equipos. Absolutamente. Y hay algo que me quedó dando vueltas, que mencionaste anteriormente, que me parece muy interesante, que es, vos mencionaste que se trabaja en equipo. Y en esa línea quería preguntar, ¿cómo es el trabajo interdisciplinario con otros profesionales o instituciones, bomberos, médicos, fuerzas de seguridad, voluntarios, militares? ¿Cuáles serían esos profesionales o áreas y cómo se trabaja con ellos? Y en ese aspecto se trabaja mucho. Hay muchos cursos, ¿sí? Que son todos los años, se realizan, muchos cursos internos en los equipos y muchos cursos que se comparten entre todos los equipos, ¿sí? O los conocidos como simulacros también, ¿sí? Ujú, Donde se integran todas las instituciones. Entonces, eso ya es una responsabilidad institucional, claro, participar en todos esos trabajos, ¿sí? Junto a bomberos, rescatistas, personal de seguridad, que obviamente es la policía, gendarmería, personal militar. El personal militar tiene sus áreas de salud, de rescate, sus equipos, guardaparques, guardia urbana, municipio, provincia, nación, intercambio con diferentes países. Eso es de manera constante y forma parte, obviamente, del trabajo continuo en formación, porque es un trabajo continuo. La gente mucho esto no lo sabe y es comprensible porque la claro. gente lo ve desde la afuera por medio de la pantalla o la información que llega, ¿no? Pero nosotros entrenamos de lunes a lunes. Claro. O sea, yo formo parte de una guardia semanalmente, en un equipo específico, ¿sí? Que se llama riesgos especiales, que es ministerial. Entonces yo los días que estoy ahí, no solamente estamos atentos a cualquier situación que suceda, sino que tenemos que estudiar, o sea, sentarnos y estudiar de libros, yo también lo hago, ¿sí? Porque es articulada la formación, entrenar físicamente, generar espacios de conversación grupal, ¿sí? Que no tienen que ser espacios preventivos, ¿sí? Porque no estamos todo el tiempo trabajando. Hay espacios, si no hay intervenciones, hay espacios de intercambio, ¿sí? Claro. Para mejorar las técnicas y demás. Y programar todos los cursos que quedan por delante, en los que vamos a participar y en los que vamos a ofrecer, tanto a nivel interno, institucional, como con equipos de otras provincias y otros países. Esto es diario, esto es el ABC de nuestro trabajo, ¿sí? Claro. Y te digo que estamos
con la vara muy alta, como se dice hoy en día. Y estamos a nivel internacional. Por eso es muy importante siempre tener este tipo de información para llevarla adelante mediante lo que es la formación. Y bueno, y después, a posteriori, yo como profesional, todo el trabajo académico que genero a partir de eso, porque obviamente, por eso es Claro, importante que el psicólogo de claro, emergencias claro. sea parte del equipo, ¿sí? Ujú. Porque vos vas conociendo las necesidades, vas investigando, en mi caso las vamos editando, los profesionales en diferentes libros, artículos académicos, ¿sí? Y como te decía, en mi caso yo voy generando diferentes diplomaturas o maestrías o lo que fuera así para que sea accesible para el profesional que no únicamente tiene que ser una profesional o un profesional de salud mental, también hay de muchas otras áreas, pues todas las Claro. áreas son indispensables acá, que quiera formarse en lo que es el trabajo en emergencias, puntualmente. Para ir cerrando esta entrevista, retomo lo que acabas de mencionar y quería preguntarte qué tipo de formaciones o especializaciones existen para quienes quieren trabajar tanto en psicología de la emergencia y apoyo humanitario o en emergencias y apoyo humanitario. Bueno, yo tengo en lo particular, dirijo tanto en Argentina como en diferentes países, ¿sí? Voy a referir en primer término por Argentina. Las diplomaturas están accesibles y son anuales desde la Asociación Argentina de Salud Mental. Son diplomaturas internacionales universitarias, dado que los docentes y las docentes son los referentes de la especialidad en diferentes países de diferentes continentes, que tampoco somos muchos. Hasta hace 9 años atrás no éramos más que 20 en todo el mundo. O sea, Claro. tengamos en cual nos referimos a especialistas, aquellos profesionales de la salud mental que nos especializamos y que formamos partes de equipos, ya sea de equipos del ámbito de la seguridad, de la emergencia, del ámbito de la emergencia militar, etcétera, etcétera, y también del ámbito de los voluntarios y las voluntarias, ¿sí? Que es muy importante ese trabajo a nivel social, comunitario. Eh, Desde la Asociación Argentina de Salud Mental tenemos la diplomatura en Psicología de la Emergencia y Apoyo Humanitario, que yo dirijo en estos aspectos, y lo que es Ujú. solución de conflictos, negociación en crisis y mediación, ¿sí? Que ahí quizás abarca un poquito más allá de la emergencia, porque con mediación también quise instalar que los riesgos pueden suceder en una escuela, en una universidad, Claro. entonces debemos estar preparados y preparadas para eso. Lo que es la maestría en psicología de la emergencia, gestión del riesgo e intervención en crisis, esa la coordino, ¿sí? La dirijo desde la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Y ahora estoy preparando, ¿sí? Esto es más escalonado. Estoy preparando el curso en español, francés e inglés en la Facultad Internacional de Psicología y Psicoanálisis, la Lange de Francia, ¿sí? Wow. Sí, Eso sí. es ya, digamos, eh, quiero ser ahí más universal, ¿sí? Estar más de acuerdo para que todos puedan acceder. Las primeras experiencias en diplomaturas fueron en pandemia del 2020, desde lo que lo que es, perdón, el Ministerio de Justicia de la provincia de San Luis, en Argentina. Ahí junto a la doctora Lila Novillo, que era la presidenta del Tribunal de Justicia y ministra de Justicia en ese momento, me convocó, la generamos online desde la universidad, siempre yo busco que sean universitarias. A mí me gusta que las personas puedan acceder a la universidad, ¿sí? Y mucho más, siendo que nosotros tenemos la ley universitaria que permite que personas que no han, por X cuestión de la vida, no pudieron culminar su secundario, tengan la posibilidad también de tener el acceso a estudiar en la universidad, porque es algo que realiza mucho a la persona, ¿sí? Absolutamente. Apoyo muchísimo eso. Eh,
Y ahí, las primeras diplomaturas en pandemia, cada diplomatura tenía 8.000, un poquito más de 8.000 estudiantes, pero Wow. ¿por qué te lo comento? Porque teníamos estudiantes de Rusia, de China, Y entonces sí, digo, claro. no, pero tenemos que llegar a otro idioma, no podemos quedarnos con el español. Era Claro, muy loco poner la diplomatura, ¿sí? Sentarme en la pantalla, viste que vos te sentás y ves la cara de las personas. Bueno, acá era sí. como un infinito, era un universo de caritas, caritas, caritas. Y bueno, en esa época fue que hasta el 2023 que dirigí la universidad, estuve como director en la universidad. Entonces le di mucho respaldo a todo lo que fue emergencia prioritariamente, porque digo, bueno, a partir del COVID va a haber secuelas. No me equivoqué porque sucede, incluso generamos un libro, los libros se pueden descargar gratuitamente, no sé si esto lo puedo decir en la entrevista, Sí, bueno, sí, perdón, lo por estoy favor. No, diciendo. no, 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 por favor, sirve, sirve Los absolutamente. libros Compartí lo que se quieras. pueden, gracias, Álvar, se pueden descargar, yo considero que tienen que ser de acceso. Por eso los libros no se venden. Este año sale el libro nuevo y va a estar durante un tiempo a la venta, sí, porque bueno, implica otro tipo de conocimiento y otros profesionales, pero todos estos libros anteriores son de acceso gratuito, se pueden descargar desde la página de la Federación Internacional de la Psicología de la Emergencia, que es www.fipe, como suena, guión al medio, ifep.org. Pero ponen Federación Internacional de Psicología de la Emergencia. Está el área de biblioteca y pueden descargar los libros gratuitamente. La psicología de la emergencia tiene que ser no solamente un acto de formación, de conducta, de entrenamiento, sino que tiene que ser un acto social comunitario. Por eso toda la comunidad tiene que conocer, ¿sí? Porque el día de mañana quizás me toque como ciudadano apoyar a un bombero en su intervención y lo puedo hacer brindándole agua para que tome o lo que sea, pero ya eso es importante. Pero tenemos que saber cómo hacer. Absolutamente, absolutamente. Y para terminar esta entrevista realmente maravillosa, quería preguntarte, ¿qué mensaje le darías a un psicólogo joven o estudiantes interesados en este campo? Primero, a ver, amar lo que se hace, porque la vocación de servicio es amar lo que haces o lo que vas a hacer o para lo que te querés preparar, ¿sí? Ya seas estudiante de psicología o ya seas un profesional recibido, ¿sí? Estoy hablando puntualmente para el área de psicología de la emergencia. Te vas a enfrentar a situaciones muy duras, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces esto también merece mucha reflexión por parte de la persona, ¿sí? Y no quiere decir reflexión para elegir, lo hago o no lo hago, estudio o no me especializo, sino, ok, me especializo, pero ¿qué tipo de intervenciones quiero y puedo realizar yo? ¿Sí? Hay colegas que no trabajan en intervenciones con niños, con niñas, por ejemplo, porque por cuestiones particulares les afecta y está muy bien, pero todo eso dentro de un equipo se tiene que saber. Claro, Yo en mi equipo, en el equipo, perdón, que conformamos, yo sé hasta a quién le gusta tomar mate y a quién no, porque hay que conocer, el 50% del trabajo de equipo es el conocimiento y la convivencia grupal. Ese es el 50%, ¿sí? claro, Fíjate que hoy en día, a nivel ya casi mundial, en los equipos de emergencia sobre todo, ya esto de las jerarquías, todos tenemos jerarquías y roles, pero ya no nos tratamos desde ese lugar, sino que nos tratamos como hermanos. Hermano Álvar o no sé, hermana Lorena, hermana Merlina, ¿sí? Yo trabajo mucho en Brasil, con bomberos claro. militares de Brasil y con el BOPE. El BOPE es el equipo de policía que entra a las favelas. Y claro, uno, por eso te decía, desde afuera se ve una imagen que no es la realidad desde adentro. Entonces, vos cuando los ves todos aguerridos, uniformados, muchas veces
veces totalmente agotados después de sus intervenciones y ves que se nombran como hermano, hermana, es como que uno no espera eso, pero eso es algo muy bueno porque es algo empático, ¿sí? Claro, Te nivela en el mismo lugar, te brinda empatía, contención, y te brinda sensación de familiaridad, que es muy importante en este trabajo. Yo reciente absolutamente. nombraba las diplomaturas que generamos en San Luis, por ejemplo, y en esos tiempos yo tuve el honor, por ejemplo, de que un módulo lo ofreciera Vera Fowey, la escritora, cineasta mundialmente reconocida argentina. Un honor, porque ella, mirá la maravilla que hizo como escritora, residiendo ya en España. Recordarás que en esos tiempos las personas fallecían solas en los hospitales, dado que no podía haber contacto ni siquiera con sus familias. Bueno, ella les escribía cartas de despedida para que los profesionales les pudieran leer a esas personas. Y yo digo, Vera, esto es maravilloso. Tenés, por favor, le digo, tenés que darlo en una clase. Bueno, son pequeñas alegrías que uno se lleva, ¿sí? Dentro de este trabajo. O Martín Cosci, hijo, el boxeador, el hijo, ¿sí? Brindando clases de manejo del estrés mediante movimientos Wow. de boxeo, ¿sí? Y cuando lo contacté, le encantó, y digo, bueno, hagámoslo, porque le expliqué, yo tengo un estudio hecho sobre esto, el movimiento cerebral, el movimiento corporal, y era imagínate, no podíamos salir ni al pasillo en Claro. cuarentena, y era una maravilla ver hombres, mujeres mayores, adolescentes, todos haciendo movimientos de box. Por eso te digo, uno tiene que amar lo que hace, porque la serendipia, ¿sí? Van surgiendo las ideas también ahí, vas observando lo fino de las necesidades. Por eso reitero, investigar mucho, cuidarse mucho, no solamente con actividad física, con descanso, con buena alimentación. Ahora no voy a entrar en detalle, pero todavía somos seres paleolíticos. Investiguen por qué remarco esto. Descanso, tené en cuenta que si no dormimos 8 horas, ya durmiendo 7 horas, estamos al 65% de nuestras posibilidades, durmiendo una Ah, hora menos. La gente promedio duerme 5 o 6 horas. O sea que todos los días están al 50% de sus posibilidades reales. Alimentación, descanso, ¿sí? Tiempo. Hoy parece que hay que estar todo el tiempo trabajando y que si no trabajás y terminás de trabajar y tenés que ir al gimnasio y después tenés que tener relaciones sociales. No, no, no. Hay que tener tiempo para aburrirse. ujú, ¿Mm? Somos creados claro. para esto también. Todo esto que dice, y esto tiene que ver con la psicología de la emergencia, sí, hay que investigar porque todo esto tiene que ver, justamente, con la salud mental tiene que ver. Lo otro es formación y elección. Diego, me dejas pensando, así que, y seguramente a todos los que nos escuchen también, agradecerte profundamente por tu tiempo, por el carisma con el que transmitís esta temática y también por visibilizar una temática tan importante y tan crucial en el mundo y en la actualidad. Así que agradecerte por eso y genuinamente ha sido un placer tenerte en el No, por programa. favor. Gracias, muchas gracias a vos por la invitación, gracias a la gente que siempre sigue lo que propongo, como te digo, yo lo hago con mucha motivación, compromiso, pero sobre todo con mucho amor. A ver, profesionales de la salud mental, sabemos lo que significa amor, ¿sí? A-more, pero tenemos siempre que pensar en mejorar continuamente el mundo, y para mejorar el mundo justamente, ¿sí? Tenemos que ser muy conscientes que en este mundo suceden cosas todo el tiempo, y bueno, si está en uno poder ofrecer algo en esas situaciones, formarnos con mucho compromiso, ¿sí? Así lo hicieron mis padres conmigo. Yo cuento siempre, y con esto no te quito más tiempo, No, el no, mismo por favor. chiste, el mismo chiste que es una realidad. Uno de mis sueños era ser contrabajista. Los contrabajos de jazz, Claro. bueno, tengo menos oído musical que, no sé, un plato hondo, por decirte algo.
Y mi papá fue toda la vida bombero y director de bomberos, presidente de bomberos, mi mamá psicóloga. Digo, bueno, hago un cóctel con esto. No, pero en Obvio. realidad no fue tan así. Yo desde los 8 años de edad que soy bombero, Wow, voluntario. Sí, el primer bombero psicólogo de Argentina. O sea, impresionante. ya venía con todo eso de fondo. Digo, bueno, esto es lo mío, no hay dudas. O sea, voy a seguir intentando, pues nunca dejé de intentar de tocar bien el contrabajo o el bajo, pero lo mío es esto. Entonces, hacia adelante. Diego, muchísimas gracias, realmente ha sido un placer y muchas gracias a todas y a todos que están escuchando el programa. Estén atentos al Instagram en donde voy a subir eh, más información al respecto, en donde podrán escuchar el podcast en Spotify, en YouTube y en seno.fm y obviamente pasar información para tener acceso a Diego, a toda esta información que fue mencionando y agradecer a todas y a todos por escuchar. Bienvenidos a Psicología Hablante y gracias por sintonizar a una conversación que transforma. Nos estamos viendo muy, muy pronto.